Vamos a comenzar hoy el año tocando algunos temas y quiero empezar con uno que cada vez que puedo ya saben que me gusta tocarlo, que es el tema relacionado con el embargo que algunos comunistas siguen intentando cambiar la historia. Miren, esto es un comentario de una persona real, creo yo, en mi muro de Facebook, en una publicación que yo puse sobre las mentiras de Fidel Castro. Pues este señor, que además vive en Madrid, según sus redes sociales, me deja este comentario. Dice, Carlito, yo te pregunto, ¿dónde está lo malo de expropiar? ¿Acaso no estaba escrito en la Constitución del 40? Bueno, te respondo. Está escrito en la Constitución del 40 y ahora se los voy a enseñar a ustedes. Pero en cualquier caso, yo soy de los que cree que expropiar es malo siempre. Incluso expropiar en nombre del bien común o del bien social. Porque el bien común o el bien social no es más que la idea del bien de quien está gobernando. No existe tal cosa como bien común o bien social, es una abstracción. Y por tanto, expropiar en nombre de una abstracción no es correcto. Ahora se ha puesto a llegarme todas las notificaciones que no me llegan nunca. Así que, en cualquier caso, aunque esté escrito en la Constitución de 1940, yo creo que expropiar es, como bien dice Santi Ortiz aquí, robar. Yo estoy en contra de cualquier tipo de expropiación. Ahora, continúo leyendo lo que dice Jesús y ahora vamos a ir a ver lo que dice la Constitución del 40 para que vean. Dice, tú que lees todo, ¿por qué no dices que el gobierno de los Estados Unidos emitió una nota al gobierno cubano el 12 de junio de 1959, publicada en la revista Bohemia número 25 del 21 de junio de 1959, donde decía que ellos reconocían el derecho de Cuba a expropiar? Es verdad, pero no es toda la verdad. Les voy a enseñar también la publicación de Bohemia con la nota. A mí no me vengas con mentiras que yo sí trato de leer algo. Hombre, se nota que tratas de leer, pero no terminas de leer las cosas completas, porque no te has leído ni el artículo 24 de la Constitución de 1940 completo, ni la nota de la revista de la Bohemia completa. Ya te lo haré yo, no te preocupes. Es más, te puedo decir que el problema viene por la forma de pago donde ellos pago por adelantado e inmediato. Imagínate tú, tampoco era pago por adelantado e inmediato. La fórmula exacta te la voy a decir ahora también cuando termine de leer el comentario. Imagínate tú, ¿con qué dinero se pagaría si no había? Batista solamente se llevó 400 millones de dólares y tú debes saber dónde los guardó. Mira, yo no sé dónde los guardó, pero además ni siquiera sé si se llevó 400 millones de dólares, porque lo que sí sé es lo que afirma Bobby, el hijo de Batista, que me lo dijo a mí en mi cara hablando con él, que si alguien tenía una prueba de que su padre se llevó ese dinero, que la mostrara. Si alguien tiene una prueba de que Fulgencio Batista se robó 400 millones de dólares, que muestre la prueba. No asumas que yo sé o que yo debo saber dónde se guardó esto, porque primero yo pienso que esto es falso. Y si es falso, por tanto, no se guardó en ninguna parte. Y si es verdad que existe una prueba sólida, bueno, ¿dónde está? ¿Por qué nadie la ha mostrado? Dice, y tú debes saber dónde la guardó. Entonces, ¿quién es el mentiroso? Bueno, el mentiroso hasta el momento eres tú. Porque tienes errores, medias verdades, y además estás afirmando algo que no tienes cómo probar. Y te garantizo que no tienes cómo probar. Pero se habló con el gobierno de Estados Unidos para que devolviera el dinero depositado en sus bancos. ¿Y qué pasó? Pues nada, Estados Unidos hizo lo que siempre hacen los poderosos, no hacer caso. Esto no es un problema de poderosos ni de lo que hace Estados Unidos. Esto es un problema de que el gobierno cubano, el régimen cubano, se robó las propiedades y te lo voy a enseñar también ahora cómo se las robó y la forma de pago que expuso. Y como decidió no cambiar la forma de pago, que era una estafa en sí misma, el gobierno de Estados Unidos se metió un embargo sobre los fondos
que tenía el gobierno de Cuba en Estados Unidos y los congeló. Fondos además que no eran de los revolucionarios cubanos, venían del gobierno anterior, de negocios del gobierno anterior con Estados Unidos. Pues nada, Estados Unidos hizo lo que siempre hacen los poderosos, no hacer caso. Tú también debes saber que la balanza de pagos entre Estados Unidos lleva 10 años siendo desfavorable, aproximadamente 1.000 millones. Si nos ponemos a contar millones, podemos empezar a contar los millones que costaron todas las petroleras y todas las empresas que se expropiaron y lo que representan esos millones en la actualidad, y vamos a ver dónde termina la balanza. Dólares de aquella época dice, compadre, no digas más mentiras y no te he hablado del verdadero interés que había sobre las tierras. No, de momento el que está mintiendo eres tú, y me encantaría, Jesús Luis Mena Pérez, que me hablaras del verdadero interés que habría sobre la tierra, pero no del interés que tú te imaginas que había sobre la tierra, sino del verdadero interés, con pruebas escritas, que había sobre la tierra, porque hasta donde yo sé, el interés sobre la tierra era, y te lo voy a leer otra vez en la revista Bohemia, en el mismo artículo que tú citas, meramente productivo. No era un interés tampoco de otra índole. Dice, tú no hablas de esas cosas. Bueno, vamos a hablarlas hoy. A mí hay que matarme con la verdad. Hombre, si estas son tus verdades, campeón, estás muerto hace rato. Si estas son tus verdades, que tienes dos medias verdades y una sarta de mentiras e hipótesis sin poder probar, estás muerto hace rato. Dice, derecho tenemos todos en el planeta. El derecho a la vida es que no tienen todos. ¿Por qué no hablas de eso? ¿Y por qué tengo que hablar yo? ¿Qué manía tienen estos comunistas de decirme lo que tengo que decir, de lo que tengo que hablar? Bueno, les voy a quitar este comentario y les voy a compartir por aquí varias cosas. Este es el artículo al que él hace referencia, que efectivamente está en la Bohemia que él menciona. Además, está la nota que envía el gobierno de Estados Unidos, que es esta nota de la Cancillería de Estados Unidos, y está además la respuesta del régimen cubano a esa nota. Están las dos cosas publicadas en este artículo de Bohemia. Les voy a leer lo que dice la nota de Estados Unidos. Dice, Excelencia, tengo el honor de referirme a la Ley de Reforma Agraria, cuyo texto fue publicado en la edición extraordinaria especial de la Gaceta Oficial de Cuba, de fecha 3 de junio. Esta ley, que actualmente está siendo objeto de estudio detallado por mi gobierno, trata de asuntos de profundo y legítimo interés para los consumidores norteamericanos de productos cubanos y para inversionistas norteamericanos en Cuba. Evidentemente, esa ley de reforma agraria para Estados Unidos tenía dos intereses. Primero, yo le cambiaría el orden incluso. Primero, el interés de los inversionistas en Cuba. Y segundo, el interés de los estadounidenses que consumían productos cubanos. Y por eso el gobierno de Estados Unidos le estaba examinando, según dice ellos. Las versiones preliminares publicadas de esa legislación han sido ya objeto de intercambio de puntos de vista, como los que tuvieron lugar en Washington el 27 de mayo entre el embajador Díjigo y el secretario auxiliar Ruboton, y el primero de junio entre su excelencia y el que suscribe. Según lo expuesto por los representantes de los Estados Unidos en ambas conversaciones, el gobierno de los Estados Unidos entiende y siente, escuchen esto, simpatía por los objetivos que se entiende que el gobierno cubano trata de alcanzar por medio de esta ley. El gobierno de Estados Unidos lo que dice aquí claramente es que están de acuerdo con los objetivos que el gobierno cubano decía que quería alcanzar con la ley de reforma agraria. ¿Cuáles eran los objetivos? Ahora los dice a continuación. Varios programas norteamericanos de cooperación y asistencia técnica en el campo de la agricultura llevados a cabo con otros países de este hemisferio y en otras partes se han encaminado al logro del mismo objetivo de alentar una mayor producción agrícola.
nuevos cultivos y diversificación de los mismos a fin de elevar el nivel de vida de la población de las áreas rurales y de contribuir de esa manera al desarrollo económico de dichos países. Estados Unidos, con lo que estaba de acuerdo era con estos objetivos: alentar la mayor producción agrícola de nuevos cultivos, diversificación de los cultivos, elevar el nivel de vida de la población agrícola, desarrollo económico de dichos países. Con eso era con lo que estaba de acuerdo Estados Unidos, que era, en teoría, lo que el régimen cubano decía que era el fin de la reforma agraria. Porque es que a veces estas personas leen lo que les conviene. Continúo. El gobierno de los Estados Unidos reconoce que esos programas de mejoramiento rural, incluyendo la reforma agraria en ciertas áreas, concebidos y ejecutados con acierto, pueden contribuir a un más alto nivel de vida, a la estabilidad política y al progreso social. En varias reuniones de organismos internacionales llevadas a cabo en el transcurso de los últimos años, la posición de mi gobierno con relación a esta materia ha sido consistente e inequívoca. Es decir, el gobierno de Estados Unidos estaba de acuerdo con la reforma agraria si esta era para, básicamente, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del país y aumentar el desarrollo del país. Ese no era el caso de la reforma agraria de Cuba y lo demostró la historia de las dos reformas agrarias que se hicieron. Continúa el artículo. Al mismo tiempo es evidente que la extensa redistribución de las tierras en una forma que pudiera producir efectos negativos en la productividad podría resultar dañina para la economía general y contribuiría a desalentar la deseable inversión privada y pública, tanto en la agricultura como en la industria. Y ya aquí estaban poniendo el parche antes que cayera la gotera. Y esto fue justo lo que pasó. Desde el punto de vista del interés de los consumidores en los Estados Unidos, de productos cubanos y de los inversionistas privados en Cuba actuales y futuros, el gobierno de los Estados Unidos espera confiadamente que la reforma agraria en Cuba se desarrolle sin perjudicar o reducir, sino al contrario, el intercambio, la productividad de la economía cubana. Los Estados Unidos reconocen que bajo la ley internacional un Estado tiene derecho a tomar la propiedad dentro de su jurisdicción para fines públicos en ausencia de un tratado o convenio en contrario. Sin embargo, escuchen esto, que esto tampoco lo dice este señor en el comentario, es que leen las cosas como le sale del ojete. Sin embargo, este derecho va aparejado con la obligación correspondiente por parte del Estado que la expropiación sea acompañada por el pago de una compensación pronta, adecuada y efectiva. Repito, para que no vuelvas a citar adelantado. No es ni por adelantado, ni no. La compensación es pronta, adecuada y efectiva. Eso está además así en las leyes internacionales. Ciudadanos de los Estados Unidos han hecho ciudadanos de los Estados Unidos han hecho inversiones en Cuba durante muchos años en empresas agrícolas y de otra índole. Esta inversión se ha realizado bajo varias constituciones cubanas y ahora les voy a leer el artículo 24 de la Constitución de 1940. Bajo varias constituciones cubanas, todas las cuales contenían artículos especificando el pago de compensación debida en caso de expropiación. Incluso la Constitución de 1940, de Cuba de 1940, que establecía que en caso de expropiación por el Estado debía efectuarse previamente el pago de la correspondiente indemnización en efectivo fijada judicialmente. Eso es lo que dice en resumen. El artículo sigue. Ven, aquí quedan unos párrafos más, pero en esencia lo que dice es eso. Estados Unidos está en favor de la reforma agraria. Sí, la reforma agraria en resumen era para mejorar la situación de vida en los campos y además está en favor de las expropiaciones. Sí, las expropiaciones iban con el pago correspondiente en los términos exactos que le dije
unos segundos. Ahora, ¿qué dice la Constitución de 1940? Lo que dice es esto. Miren, artículo 24. Escucha lo que dice la Constitución del 40. Se prohíbe la confiscación de bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por autoridad judicial competente y por causa justificada de utilidad pública o interés social. Y siempre, siempre, previo al pago de la correspondiente indemnización en efectivo fijada judicialmente. Continúa el artículo. La falta de cumplimiento de estos requisitos determinará el derecho del expropiado a ser amparado por tribunales de justicia y, en su caso, reintegrado en su propiedad. La certeza de la causa de utilidad pública o interés social y la necesidad de la expropiación corresponderá decidirla a los tribunales de justicia en caso de impugnación. Eso es lo que dice la Constitución del 40. La Constitución del 40 dice lo mismo que dice el memorándum de Estados Unidos, la nota. Dice, si me expropias tienes que pagarme. ¿Quién está mintiendo? ¿Qué fue lo que pasó en Cuba? ¿Por qué se formó toda la rebambaramba que hemos conocido después? ¿Y por qué salen personas como este señor a intentar manipular la historia? Algo que si lo hiciera en la década del 90 tendríamos que quedarnos todos callados, porque esto que estoy haciendo no era posible en la década del 90. Pero entiendan, comunistas, que ya hoy ustedes no pueden seguir manipulando más la historia. ¿Qué pasó? ¿Por qué Estados Unidos, no Estados Unidos gobierno? No. ¿Por qué todas estas personas que están listadas aquí, todas estas personas que están listadas aquí, empresas, por qué se negaron a cobrar lo que ofrecía el régimen cubano? Simple. ¿Saben por qué se negaron? Porque el régimen cubano ofrecía pagos a partir de bonos del azúcar al 4,5% anual durante 20 años. Esa era la forma de pago que ofrecía el régimen cubano. Se los vuelvo a repetir. Yo te robo tu propiedad, yo te robo tu central y te voy a pagar tu central con lo que yo venda del azúcar, pero no con dinero, no, con un bono que va a cotizar al 4,5% durante 20 años. Y les vuelvo a leer lo que dice el memorándum de Estados Unidos sobre la compensación, que era pronta, efectiva, ¿se acuerdan? No con bonos a 20 años al 4,5%, porque eso es una estafa. Y toda esta gente que está aquí, toda esta gente, se negaron a ser estafados. Toda esta gente que está aquí, miren, que son 109 páginas de gente aquí, empresas y personas, que se negaron a ser estafados. No querían cobrar a 20 años con el 4,5% de bonos del azúcar. Y ahora viene su comentario. ¿Y cómo iban a pagar si Batista se robó 400 millones? ¿Dónde está la prueba de eso? ¿Dónde está la prueba? Porque lo que sí sé es que hijos de Batista, como Bobby, niegan esto. Pero además dicen lo mismo. Enséñame las pruebas de que Batista se robó todo ese dinero. ¿Dónde están las pruebas? No las tienes, ni las vas a tener nunca, porque es falso. Y no estoy diciendo que en el gobierno de Batista no hubiera corrupción, la había. De eso hay pruebas documentadas muchísimas. Pero ¿dónde están las pruebas de que Batista se robó 400 millones de dólares? Para que tengan una idea hasta dónde llega la desfachatez de estos comunistas a la hora de expropiar y la
el desconocimiento, la incultura, la manipulación de otros comunistas como este señor que les he puesto a la hora de defender. El Che Guevara envía una comunicación a Ted Brewer, que era el representante del Standard Oil, que era la empresa propietaria de la ESO, la petrolera ESO en Cuba. Esta comunicación del Che informaba a la petrolera que el gobierno cubano reembolsaría hasta 20 millones de dólares por el petróleo importado durante el 59 en un único pago. Es decir, para que tengan idea, todo el petróleo que la petrolera había importado, por el valor que fuera, por 100 millones, 200 millones, 500 millones, el Che Guevara les dijo, ¿sabes qué? Lo único que te voy a pagar por todo el petróleo que has importado en el 59 son 20 millones de dólares. El resto del dinero no se lo iban a pagar. Eso fue la forma en que los comunistas actuaron ante las expropiaciones, robándose las cosas. Déjense ya de cuento. Y desde ahí, desde eso que hizo el Che Guevara con las petroleras, en adelante, acabaron con todas las propiedades, pero no solo de los norteamericanos, se robaron las propiedades de los cubanos también, porque la industria del azúcar para el año 58 era de capital mayoritariamente cubano y se robaron la industria del azúcar y no pagaron nada. A los norteamericanos les dijeron que les iban a pagar con bonos a 20 años al 4,5%, con bonos del azúcar. Pero es que a los cubanos les robaron las cosas y ni siquiera hubo intención de pago. Este señor acá en pantalla, José Luis Mena Pérez. José Luis, te iba a decir amigo mío, pero no te lo voy a decir porque no lo eres. Yo no soy amigo de comunistas. El día que quieras hablar de esto en serio, entra en directo, como ya te lo he dicho otras veces, y vamos a hablarlo en serio. Pero en serio significa con papelitos, pruebas, citas y todo. No así, diciendo medias verdades, porque cuando hablas de la Constitución del 40, que sí dice que se iba a expropiar, estás anulando la otra parte de la verdad, que había que pagar las expropiaciones, si no, había que ir a un tribunal y además, si no se pagaba y el tribunal decidía, tenían que reintegrarte la propiedad. Eso es lo que dice la Constitución del 40 en su artículo 24. Aquí ya omites de facto una verdad y dices la que te da la gana. Luego hablas de lo de la revista Bohemia y vuelves a omitir otra parte de la verdad. Dices que Estados Unidos sí estaba de acuerdo con las expropiaciones, pero la otra parte de la verdad, que es que Estados Unidos dice que tenía que pagarle también por adelantado, pago inmediato y justo y efectivo. Eso tampoco lo dices. Decir medias verdades es también mentir. Y luego ya pasas de decir medias verdades a decir mentiras, como lo de los 400 millones de dólares de Batista, que además asumes que yo debo saber dónde los guardó. Pues mira, no lo sé, eso está en tu imaginación y yo no puedo saber lo que tú te imaginas. Fíjate. Y luego vuelves a poner algo de tu cosecha imaginativa, que Estados Unidos hizo lo que siempre hace. No. Estados Unidos hizo lo que cualquier país decente tiene que hacer: defender a sus ciudadanos ante el atropello que estaban siendo sometidos. A lo mejor alguno de ustedes piensa, incluso este José Luis Mena, piensa que es que a mí me gusta que Cuba, en un futuro, cuando haya un gobierno decente, me gusta que esté embargada. No, a mí no me gusta el embargo. Pero tampoco me gustan los ladrones. Y en Cuba llegó al poder una banda de ladrones que se robó el país y por eso hay un embargo. Y como a mí no me gusta el embargo y quiero que se quite, tengo que ir a la raíz del problema, que son los ladrones que se robaron todo en Cuba. Por tanto, hay que quitar la raíz, quitar los ladrones
Y cuando se quiten los ladrones y se restaure la democracia en Cuba y el libre mercado y las libertades individuales y los derechos humanos, ya entonces el embargo caerá por sí mismo.